Muy buenos días, mi nombre es José Isaac Lozano, por aquí está mi cédula, estudiante de Ingeniería Electrónica. Hoy vamos a hacer la actividad o vamos a explicar la actividad de teoría electromagnética de ondas. Dice como primera pregunta dice, ¿qué entiende usted por líneas de transmisión? Dice, pues líneas de transmisión es todo sistema de conductores, semiconductores o combinación de ambos, los cuales son usados para transmitir información en una forma eléctrica o electromagnética entre dos puntos. Características de las líneas de transmisión. Las características de las líneas de transmisión determinadas por las propiedades eléctricas, tales como conductancia del cable, la constante dieléctrica del aislamiento y las propiedades físicas tales como diámetro del cable y espacio del conductor. Las propiedades aquí las tenemos. Introducción a las líneas de transmisión. Tipos de líneas. Entonces aquí tenemos que esas tienen varios tipos de líneas dependiendo de la estructura física. Tenemos el cable coaxial. El cable coaxial que viene recubierto por una chaqueta plástica, un chil metálico, un aislante dieléctrico y un centro metálico. Tanto este centro metálico, el centro es el conductor por donde va la onda, como el chip metálico, que es el que aísla que se le meta ruido a nuestra onda o a nuestra señal. Aquí tenemos otros tipos, que es el microstrip transmission. Tenemos las líneas de par trenzado o twist pair transmission lines, que son líneas así trenzaditos como la línea telefónica. Aquí tenemos de 4 líneas. Bueno, dice, defina qué es la impedancia de entrada. Dice, también llamada resistencia, es el parámetro para designar un transmisor amplificador, tales características es lo que tienen los transmisores. Aquí tenemos nuestro parámetro, nuestra fórmula de la impedancia de entrada. Aquí tenemos nuestra impedancia de terminación o esta es la impedancia de carga. Esta es la longitud, la longitud de la línea. Y tenemos AB, que es la constante de fase, que es 2pi por F sobre la frecuencia, 2pi por la frecuencia dividido el voltaje de propagación. Aquí tenemos el voltaje de la onda estacionaria. Dice que el voltaje de la onda estacionaria es definido por el radio máximo del voltaje de pérdidas y el resultado de la normal expresión del radio. Aquí tenemos nuestra ecuación. Dice que voltaje, ¿cómo se llama este? Este es un poquito, es la relación de onda estacionaria de voltaje. Entonces ese es voltaje máximo sobre voltaje mínimo. La longitud física y la longitud eléctrica. Pues la longitud física es la que tiene el cable. La longitud eléctrica se refiere a la longitud eléctrica del conductor en términos de la introducción de la transmisión a través de un conductor sometido a alguna frecuencia. Aquí tenemos la longitud de onda. Entonces tenemos, para determinar eso, entonces tenemos que lambda o la longitud de onda es de la cresta superior a otra cresta superior. Esa es nuestra longitud de onda. Esa es nuestra medida. Dice, ¿cuál es el propósito de estudio de la propagación de la carta de Smith? Dice, la carta de Smith es un gráfico usado para relacionar el coeficiente de revelación y el complemento de impedancia. Esto es usado para varios propósitos, incluyendo la impedancia de determinación, impedancia de adaptación, optimización de ruido, estabilidad, entre otros.
La carta de Smith es un ingenioso gráfico virtual que evita todas las operaciones de números complejos. Por ejemplo, la impedancia de entrada para las líneas de transmisión puede ser determinada y entregada por la longitud eléctrica y la carga de impedancia. Eh, Dice, un importante resultado del factor de voltaje de reflexión, el coeficiente y la impedancia de entrada para una normal línea de punto a otra línea está relacionada por la carta de Smith. O sea, sobre la parte exterior de la carta hay varias escalas. Una de las varias escalas es llamada eh, coeficiente de reflexión del ángulo en grados, la cual está formada directamente para obtener el valor del argumento del coeficiente de reflexión. Aquí tenemos nuestro carta de Smith o mapa de Smith. Bueno, aquí vamos a la aplicación de los ejercicios. Bueno, aquí tenemos A, dice que es el radio eléctrico del conductor. B es la cobertura y aislamiento. T es el grosor del conductor exterior o el shield. Entonces tenemos A que es 0.1 milímetros, B 10 milímetros y T lo tenemos como 76 micrómetros, eso se ha vuelto. Todo esto lo pasamos a metros. Vamos a expresar en metros. Tenemos también nuestra conductividad, eh, la conductividad dieléctrica, pues es la propiedad del aislamiento, la frecuencia aplicada, en este caso 398 kHz, y vamos a calcular la resistencia, vamos a calcular la inductancia, vamos a calcular la capacitancia y vamos a calcular la conductancia, que es G. Tenemos que el índice de penetración lo tenemos aquí definido por pi, por la frecuencia, por la conductividad del cable, por eh, la permeabilidad magnética. Todo esto sobre la raíz cuadrada y lo cual divide a 1. Tenemos nuestra ecuación, nos dice que nos da, y aquí reemplazamos los valores que teníamos en milímetros y micrómetros a metros. Tenemos el valor en metros, tenemos nuestra ecuación en GeoGebra, tenemos nuestros valores tanto para la profundidad de penetración como el radio del conductor y el grosor de exterior. Entonces dice como la profundidad de penetración es mayor al radio del conductor eléctrico, procedemos con los siguientes parámetros. Entonces decimos que es un conductor y nuestros parámetros están comportando bajo este cuadro de baja frecuencia. Aquí vamos a hallar entonces con esta ecuación la resistencia, la conductancia, la impedancia y la capacitancia. Vemos que la capacitancia se halla con la misma ecuación, tanto para baja frecuencia, media frecuencia o alta frecuencia, al igual que la conductancia. Se hallan con la misma ecuación, solo cambian las ecuaciones para los otros parámetros para las frecuencias, para frecuencia baja, frecuencia media o frecuencia alta. Nuestra ecuación para la resistencia aplicada para baja frecuencia. Nuestra ecuación para la conductancia aplicada para baja frecuencia, aquí en los parámetros en GeoGebra. La inductancia aplicada para baja frecuencia. Y la capacitancia aplicada para baja frecuencia. Dice, usando la distributiva model, calcula los parámetros de propagación alfa, beta y
impedancia característica. Para calcular la W, entonces calculamos 2pi por F por C. Y calculamos W, calculamos la constante de propagación, los parámetros en GeoGebra, que es la constante de atenuación, la constante de fase, nuestros parámetros en GeoGebra y la impedancia característica, nuestra ecuación y los parámetros en GeoGebra. Bueno, aquí calculamos la velocidad de propagación, la longitud de onda y la atenuación, que la atenuación viene en decibeles por en kilómetros, en este caso. Aquí tenemos el A, que es el conductor interior, el B, que es el radio del conductor interior hacia el aislamiento, y el T, que es el aislador. Ese es el cable, una línea coaxial representada. Entonces este T sería como un conductor eléctrico también. Vemos que la velocidad de propagación está sometida a estar sobre W sobre beta, que W es igual a 2pi por F y beta pues lo dejamos igual. Reemplazamos, porque ya lo tenemos arriba el valor, reemplazamos los valores, hallamos la longitud de onda, tenemos esto para la longitud de onda, aquí hallamos los dos valores, tanto velocidad de propagación como la longitud de onda, hallamos la atenuación e interpretación. De acuerdo a los conceptos explicados, decimos que la velocidad de propagación es la velocidad medida a través de la onda recorrida a través de un punto a otro, y el resultado para esto es BP igual a 1.29 por 10 a la 8 metros segundos. Para la longitud de onda es la distancia que atraviesa en un periodo representado por lambda, y el resultado es lambda de 324.79 metros. Para la atenuación, que son los decibeles, conocidos como la potencia de la señal cuando es transmitida a través de un medio. Y para este ejercicio tenemos que es de 0.1161 decibeles metros. Bueno, aquí calculamos también las pérdidas de la línea de transmisión a lo largo de la onda. Entonces calculamos la impedancia de entrada, tenemos nuestros parámetros. Nuestra impedancia de entrada dice que es ZO, que es la impedancia característica, ZL, que es la impedancia de carga, y reflejamos los otros parámetros ya conocemos, como la longitud del cable, 2pi y el lambda, la longitud de onda. Y nuestro resultado. En GeoGebra calculamos el índice de reflexión. Decimos que el índice de reflexión es impedancia de carga menos la impedancia característica sobre la impedancia de carga más la impedancia característica. Obtenemos los valores en GeoGebra. En el polar tenemos esto, entonces calculamos los valores de la relación de onda estacionaria de voltaje, y tenemos el valor que es de 4.53 en GeoGebra. Interpretación, dice que la impedancia de entrada es el valor de relación entre el voltaje de la corriente de transmisión de la línea, y el resultado es la relación entre el voltaje y la corriente de transmisión de la línea. El resultado para esto es 1.206.16 más 146 imaginario ohmios. Para la reflexión tenemos este valor. Para la relación de onda estacionaria de voltaje, tenemos que es un medio estacionario de onda de radio. Este es
que muestra el voltaje mínimo, que permanece como fenómeno entre la línea de transmisión y la carga, el final de la carga. El resultado es por este es 4.53. Bueno, vamos a analizar la carta de Smith. Colocando los valores, nos dio que aquí los siguientes valores nos da la impedancia de entrada. Tenemos que es esta misma. Y esta es la impedancia de nuestra carta de Smith. Para el índice de reflexión, tenemos que 0.38 y menos 0.81. Aquí la tenemos casi igual. La calculada y la de Smith. Y aquí tenemos la relación de onda estacionaria. Bueno, entonces un ejemplo de aplicación. Esto de los cables coaxiales y las líneas de transmisión lo podemos aplicar en los reflectómetros, que son los que nos dan la distancia bajo una onda que enviamos por el cable. Nos da la distancia en metros de dónde está dañado un cable o cuánta longitud tiene un cable coaxial. Y para esto tiene que tener las dos, tiene que tener el chip y la parte interior del cable para poder hacer esto, un par trenzado. Tiene que ser dos cables. Entonces enviamos una onda y donde esté partido, hasta ahí llega la onda. Eh, dice el TDR, que es un Time Domain reflectómetro de dominio de tiempo, TDR, o Time Domain Reflectometer, analiza la señal enviada por este. Entonces él mismo analiza la señal. Esto lo usan mucho en equipos como la aviación, para saber en qué parte se partió el cable o hasta dónde llega la señal o por qué no llega la señal al otro lado. Aquí están nuestras aplicaciones. Bueno, hasta acá comparto la explicación. Muchas gracias. Una feliz tarde.